Hola, pues muy buenas tardes a todos. Ya me conocéis, yo soy Gemma de la oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. Y en primer lugar, y como siempre hago, quiero agradeceros a todos los que os habéis conectado esta tarde para compartir con nosotros esta jornada, que es la cuarta ya del ciclo que estamos dedicando al análisis de datos con herramientas de Microsoft Data Strategist. Y en el día de hoy vamos a hablar de creación de medidas en DAX para desarrollos BI en Excel y Power BI. Antes que nada, y como siempre también, comentaros que Red.es es la entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública que ha puesto en marcha la red de oficinas Acelera Pyme en toda España. Todas las acciones que hacemos desde nuestra UAP son gratuitas y de acceso libre y están cofinanciadas con fondos europeos FEDER del periodo de programación 2021-2027. Ahí en la diapositiva, a modo de resumen, podéis ver todas estas actividades que estamos haciendo y que seguiremos realizando hasta junio de este año para acompañar a las pymes, autónomos y emprendedores asturianos en su proceso de transformación digital. Pues jornadas como la de hoy, visitas a empresas tecnológicas, talleres, videopíldoras, sesiones de asesoramiento en temas de subvenciones para la transformación digital. Y además, una vez al año, hacemos un foro de transformación digital que aprovecho para comentaros que será prácticamente dentro de 2 semanas, el día 8 de mayo, aquí en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Os invito a todos a que nos acompañéis y también a que visitéis nuestra página web, que es www.uapasturias.es, donde tendréis toda la información y los enlaces para que os podáis inscribir. Así estaréis informados al día de todas las actividades que hacemos desde nuestra oficina. También, si queréis, podéis contactarnos para cualquier consulta, bien a través de correo electrónico, teléfono o acudiendo a nuestra oficina de Oviedo, que estamos en la calle Asturias. Y un día a la semana estamos también en Gijón, en el edificio AS5 Hub del Parque Científico Tecnológico. Aspectos organizativos, pues bueno, para evitar interferencias y problemas de audio, como hacemos siempre, las webcam y los micrófonos permanecerán deshabilitados. Dudas y preguntas que os vayan surgiendo, si queréis ir escribiéndolas en el chat para que al final de su ponencia Carlos la pueda responder. Y en ese momento yo también os habilitaré los micros por si alguien quiere consultarle de viva voz directamente, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos de nuevo a Carlos, que ya presentarlo es tontería porque todos le conocéis, pero no obstante voy a hacer una pequeña intro para comentaros que Carlos es ingeniero industrial, es especialista en gestión de proyectos y tiene más de 20 años de experiencia en cargos directivos en empresas tan importantes como Ferrovial, ACS y ELIS. Desde hace más de 10 años es formador y consultor en herramientas de Data Analytics como Power BI y Excel en diversas empresas y escuelas de negocios. Así que, Carlos, nuevamente, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Os dejo aquí la agenda que va a seguir Carlos. Ya veis que son 4 puntos que va a ir desgranando a lo largo de esta hora y media, pero bueno, os la dejo aquí y no os quiero entretener más para no quitarle tiempo. Por mi parte, nada más, solo comentaros que mañana os vamos a enviar a todos una encuesta de satisfacción, que oye, si podéis dedicar un par de minutos a cumplimentarla, pues yo os estaré muy agradecida porque siempre nos ayuda a mejorar. Y para las personas que estuvisteis la semana pasada, Carlos os había comentado que bueno, había un archivo con el que había trabajado en la primera parte del webinar que pesaba muchísimo y que era prácticamente imposible que nos lo hiciera llegar para poder alojarlo en nuestra plataforma Moodle. Pero sí que en la segunda parte utilizó un fichero Excel con tablas dinámicas que me comentó que no pesa tanto, entonces nada, me lo va a pasar y ya lo voy a poder alojar en la plataforma cuando suba también la grabación de esta tarde. Así que nada, ahí tendréis todo para que podáis trabajar y seguir investigando. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y ahora ya cedo el protagonismo a Carlos para que dé comienzo a su ponencia. Así que nada, muchas gracias y nos vemos al final de la charla. Y Perfecto. Carlos, voy a dejar yo de compartir para que no nos pase como el otro Vale. día y Pues mira, ahora voy a eso, compartir compartes yo. tú y así miramos. Confirmamos que se vea la mía perfectamente. Y estamos dentro. Estupendo. Se me oye y se me ve bien, con lo cual, Se te ve perfectamente y se te oye perfectamente. estupendo. Pues gracias, Gema. Gracias al colegio, como siempre. Gracias a los asistentes, tanto a los que estáis ahora mismo como los que, debido, me imagino, a que es festivo, seguramente lo veréis dentro de un rato, lo veréis mañana. El objetivo de este webinar, de esta sesión de hora y media que tenemos como continuación, un poco complementando lo que hemos visto en las sesiones anteriores, donde hemos estado hablando de herramientas de Business Intelligence. Si os acordáis, simplemente por volverlo a repetir y hacer de nuevo un resumen, hemos hablado de que cualquier solución de Business Intelligence, sea con Excel, sea con Power BI o en general con cualquier otra aplicación, incluso aunque no sea de Microsoft, tiene tres patas o tres elementos fundamentales. Por un lado, el modelo de datos, es decir, la capacidad que tenemos, en este caso en Excel o en Power BI, con una herramienta que es Power Query, de leer todos esos datos externos que vienen a lo mejor de producción, o vienen del ERP de financiero, o vienen de a lo mejor la web, por ejemplo, de un CRM, de una aplicación de gestión de clientes, o de múltiples y distintos orígenes de datos. Absorbemos toda esa información,
de alguna forma la manipulamos, la transformamos, la conectamos entre sí y generamos lo que se llama un modelo, que ya lo vimos y lo hemos comentado en alguna ocasión, para a partir de ese modelo ir cogiendo en cada caso la información de cada una de las tablas que necesitaremos en la segunda pata de cualquier solución de Business Intelligence, que es la parte visual, es decir, en cualquier elemento tipo tabla, analítico o tipo gráfico más visual, cuando lo carguemos de información, esa información va a salir o la vamos a leer directamente de dentro del modelo de datos. Cogeremos de cada una de las tablas y de cada uno de los campos o columnas que forman parte de esas tablas aquellos elementos que necesitemos pues, para montar un gráfico de disco, un gráfico de barras, una tabla, una matriz, una tabla dinámica si estamos en Excel, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera pata en la que nos vamos a apoyar, y es el objetivo de la sesión de hoy, es precisamente cómo podemos o cómo sabemos manejar el lenguaje que en un momento dado va a ser capaz de ayudarnos a calcular aquello que queremos reflejar o queremos incorporar como contenido dentro de cualquier elemento, insisto, visual analítico en un panel o en un cuadro de mando. Y ese lenguaje se llama DAX. Data Analysis Expressions. Es un acrónimo, básicamente es un lenguaje que en Excel lleva existiendo desde antes del 2016. Hay muchos usuarios que piensan que ese lenguaje ha aparecido con Power BI y realmente no es cierto. Es decir, igual que Power Query ya existía con Excel, el DAX, el lenguaje DAX ya existía con Excel. Hay muchos usuarios que no lo saben. Y el hecho de conocer o de adentrarse en un momento dado en Power BI, en Power Query, permite aprender una herramienta que tenemos en ambos programas, en Power BI y en Excel, y el hecho de aprender DAX nos permite, insisto, profundizar y desarrollar una herramienta que es exactamente igual de utilizable tanto en Power BI como en Excel, con lo cual de un disparo matamos dos pájaros en este sentido, ¿vale? Entonces vamos a hablar de eso esta tarde, vamos a hablar de DAX. Yo tengo por aquí directamente que lo comparta. Tengo ya preparado algunas de las soluciones simplemente para que me sirvan de apoyo. Os voy a compartir ahora mismo, nada más empezar, y me imagino que lo tendréis también en la nube, a los que lo vais a ver grabado, un PDF simplemente para que os hagáis una idea de las funciones. Evidentemente, esto no es un curso de DAX, porque esto nos llevaría un montón de sesiones, pero sí por lo menos que os hagáis una idea. El lenguaje DAX es, afortunadamente, relativamente fácil de aprender si ya sabes un poquito de Excel. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos trabajando en Excel, en esa famosa barra de fórmulas donde ponemos nuestras funciones de búsqueda, funciones matemáticas, funciones condicionales, el buscar V, el sí y un montón de funciones que todo el mundo creo que conoce, la mayoría de usuarios conocen, normalmente estamos ya muy acostumbrados a, en esa barra de fórmulas, pues trabajar con funciones. Ponemos la función, abrimos los paréntesis, entre los paréntesis ponemos, dependiendo de la función, pues 1, 2, 3, muchos parámetros. Y esa función al final nos sirve para que en una determinada celda de Excel se nos calcule un dato, una información concreta. Bueno, pues las medidas, en este caso DAX no funciona exactamente igual, pero la forma de redactar es razonablemente parecida al lenguaje que nosotros utilizamos dentro de la barra de fórmulas de Excel. Con lo cual, si tenemos un mínimo nivel de Excel, va a ser bastante fácil que en un plazo relativamente corto podamos aprender a manejar DAX y básicamente nos va a servir para calcular prácticamente todo lo que nosotros queramos calcular. ¿Por qué? Tenéis aquí, por ejemplo, un Power BI ya terminado, o por lo menos una parte desarrollada, es parte de un modelo de una solución mucho más grande. Y antes de hablar de DAX, lo que tenemos que entender es sobre el modelo en el que estamos trabajando, que los que habéis estado en las sesiones anteriores ya os han hablado un poquito, y qué es lo que pretendemos hacer con él. Entonces, muy rápidamente, el modelo con el que estamos trabajando, lo tenemos por aquí, es un modelo, es una base de datos que se llama Contoso Sales, Contoso Sales en inglés. Es gratuita, la tenéis, la podéis buscar en la web porque es gratuita y Microsoft te la facilita para que se pueda trabajar con ella. Básicamente a nivel docente o a nivel de prueba tiene miles y miles de registros. Y básicamente lo que tenemos es una tabla principal de ventas y de cada una de esas ventas, que lo tenemos por aquí, ¿vale? De esa tabla principal de ventas, Back Sales, hemos registrado, pues fijaros, más de 2 millones de líneas en las cuales en cada una de ellas pues tenemos una venta que se ha realizado, la fecha en la que se ha realizado, el canal por el que se ha realizado esa venta, la tienda que ha vendido, el producto que se ha vendido, la promoción que se ha aplicado, qué cantidad de artículos se han vendido y en todo caso si ha habido una devolución parcial, pues cuál es la cantidad que se ha devuelto. Para que esa tabla tenga sentido, dado que tenemos codificado pues, el canal, la tienda, el producto o la promoción, necesitaremos como mínimo 4 tablas más que nos decodifiquen o que nos digan pues, cuál es el canal 1 o el 2 o el 3, qué significa, cuál es la tienda 148 o cuál es el producto 1012 o cuál es la promoción 1, por ejemplo. Esas otras 4 tablas que complementan a esta, pues dentro del modelo las tenemos aquí. La tabla de productos la tenemos aquí. De esa tabla de productos tenemos enganchada o dependiente otra tabla más
que nos va a decir precisamente a qué subcategoría pertenece cada uno de esos productos, y a cada subcategoría tenemos otra tabla más que nos va a decir a qué categoría pertenece. Si eso lo vemos directamente en modo tabla, pues lo que tenemos es algo parecido a esto. Una tabla de productos que estará por aquí, con un montón de información, cada uno de esos códigos de producto, pues cómo se llama, quién lo fabrica, qué subcategoría tiene, ¿vale? Y un montón de información más. Y esa subcategoría la tenemos precisamente indicada aquí, cada una de las subcategorías, cómo se llama y a qué categoría pertenece, y una tabla de categorías para saber precisamente esas categorías que tenemos ahí codificadas con numeritos, cuáles son, ¿vale? Eso sería, digamos, lo que tenemos por este lado izquierdo del modelo. Hemos visto que también en esta tabla principal de ventas vendemos por una determinada tienda. Y esas tiendas, pues las tenemos en una tabla que se llama tiendas, ¿vale? Dime Stores. Esa tabla la tenemos aquí. Dime Stores, que está aquí abajo, nos dice cada una de esas tiendas que están codificadas por un numerito, pues la clave geográfica o la ubicación geográfica que tiene, qué tipo es, cuántos empleados tiene, cuántos metros cuadrados, el tipo de tienda y la información que en un momento nosotros queramos seguir añadiendo, por ejemplo, con Power Query. Eso es lo que tenemos precisamente en la parte inferior. Las tiendas y después otra tabla más con la ubicación geográfica de cada una de las tiendas. Y tenemos 3 tablas más. Hemos dicho que cada venta se hace con una promoción y se hace a través de un determinado canal. Pues tendremos que tener 2 tablas más, uno para las promociones, otro para los canales. Pues para las promociones tenemos esta, voy a cerrar aquí. Para las promociones, perdón, tenemos esta, cada una de las 28 promociones con las que vamos a trabajar, y para los canales de venta, pues tenemos 4, una tabla con los 4 canales que podemos tener. Y a mayores de eso, nuestro modelo, que sería todo esto que tenemos aquí, trabaja también con un calendario, es decir, de cada una de las fechas en las que se ha producido una venta, pues tenemos una tabla de calendario con la cual nos hemos calculado pues, el año, el mes en texto, el trimestre, la semana y cualquier dato referente a fecha que luego nos haga falta. Es decir, esa tabla de calendario, que la tenemos por aquí, es la que completa nuestro modelo, ¿vale? Es decir, nuestro modelo en principio son una serie de tablas alrededor o conectadas a una tabla principal con, insisto, millones de registros, y el sacarle o el obtener información de ese modelo, pues podemos hacerlo de varias formas. Uno, básicamente, utilizando los elementos visuales y analíticos que nos provee, en este caso, Power BI. ¿Cuál es la limitación que tenemos? Que básicamente lo único que vamos a poder hacer si no utilizamos DAX es arrastrar información directamente de cualquiera de los campos, de cualquiera de las columnas, de cualquiera de las tablas del modelo, pero no podemos hacer mucho más. Entonces estamos muy limitados precisamente por esa filosofía de pinchar y arrastrar. Si yo, por ejemplo, me creo una hoja nueva para que lo veáis, ¿vale? Y quiero, por ejemplo, saber de cada una de las tiendas que tenemos los metros cuadrados que tiene, pues es tan sencillo como hacerme, por ejemplo, una tabla gráfico, si lo quiero hacer en modo gráfico, insisto. Voy a hacer una tabla vertical muy grande para que tenga el mayor espacio posible y quiero que tenga 2 columnas, pues el nombre de cada una de las tiendas y el total, por ejemplo, de empleados o los metros cuadrados que tiene, por ejemplo. O, por ejemplo, los metros cuadrados que tenemos por país, que no tiene que ser por tienda. Pues vamos a coger por ubicación geográfica cada uno de los países, voy a hacerlo un poquito más ancho que se vea mejor, el country name, el nombre del país, y le voy a pedir que para cada uno de los países que me sume automáticamente los metros cuadrados de cada tienda. Me voy a la tabla de tiendas, Dime Stores, me cojo los metros cuadrados, que imagino que será area size, esto de aquí, metros cuadrados. ¿Y qué sucede si me lo llevo directamente a la tabla? Va a pasar algo muy parecido a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando estamos trabajando con el asistente de Excel. Es decir, que cuando nosotros cogemos un dato normalmente numérico y nos lo llevamos a la zona de valores o en Power BI normalmente, en un gráfico, en una tabla, una matriz, a la zona de cálculos, es una columna de cálculo, directamente le va a aplicar una operación matemática que por defecto es la suma y nosotros podemos cambiar pues, a una media, a un máximo, a un mínimo. ¿El problema cuál es? Que estamos muy limitados en ese sentido. Si yo cojo los metros cuadrados de cada tienda y los pongo como columna, lo que va a pasar es que me va a calcular para cada uno de los países, tenga una o tenga dos o tenga, no sé, 50 tiendas, los metros cuadrados totales de todas las tiendas de cada uno de esos países. Y eso lo hace porque automáticamente lo que hace es utilizar ese campo con una determinada operación matemática, que por defecto es la suma. Evidentemente yo solo puedo cambiar, tengo la posibilidad de cambiar de operación. ¿El problema cuál es? Que tengo una variabilidad o una disponibilidad de operaciones tremendamente limitada. Aunque aquí veamos que son muchas, en realidad no me puedo salir de ahí. Es decir, o sumo, o promedio, o cuento, o busco máximos y mínimos,
o poco más. Pero en el momento que necesito cualquier otro tipo de operación un poquito más compleja, ya va a ser muy difícil que pueda hacer ese cálculo. Entonces, por eso normalmente, cuando aprendes un poquito a trabajar con DAX, realmente el pinchar y arrastrar aquello que quieres calcular casi prácticamente nunca lo utilizas. Directamente lo haces todo con medidas. ¿Y qué es una medida? Pues una medida básicamente es una expresión con un determinado lenguaje, aquí tenéis una, con un determinado lenguaje que se parece, como digo, sospechosamente bastante, afortunadamente, a lo que conocemos de Excel, de la barra de fórmulas de Excel, porque normalmente elegimos un nombre para la medida, elegimos un símbolo de igual y a partir de ahí utilizamos una o varias funciones directamente, anidadas, sin anidar, para calcular aquello que queremos que calcule. Y una medida tiene básicamente una diferencia fundamental con lo que podemos estar acostumbrados de pinchar y arrastrar, insisto, en cualquier elemento visual analítico en Power BI o en Excel, y es que vamos a ser nosotros los que en todo momento tengamos primero el control de lo que queremos que esa medida calcule. Y en segundo lugar, y esto es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de entender las medidas, y es que una medida siempre va a depender del contexto, y de hecho se llama así, en el que se utilice. Es decir, si yo, por ejemplo, en vez de coger y decirle que he arrastrado los metros cuadrados de la tabla de tiendas y los he puesto junto con los países para que me sume por defecto el total de metros cuadrados de todas las tiendas de cada país, lo que hago es crearme una medida. Voy a coger, por ejemplo, la tabla de tiendas, voy a quitar esta columna, ¿vale? Voy a coger la tabla de tiendas, Dime Stores, por ejemplo, esta de aquí, y le voy a decir que quiero crear una medida que sea capaz de sumar allá donde la utilice esa columna de Selling Area Size, de los metros cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente pinchar y arrastrar este campo o crear una medida en DAX? Pues lo vamos a ver. Lo primero, primera pregunta, ¿dónde se guarda esa medida en DAX? Pues fijaros que todas las tablas, tanto en Excel como en Power BI, además de estar formadas por columnas, cualquiera de las tablas con las que trabajamos, una tabla formada por filas y columnas, todas las tablas que tengamos en Power BI o todas las tablas que tengamos en Excel dentro del modelo de datos, que luego hablaremos de él, vienen, aunque no lo veamos, no es algo que se pueda ver, pero vienen, digamos, con una especie de bolsito, monedero o cajetín, una cajita, dentro de la cual podemos guardar una cantidad indeterminada de medidas redactadas con DAX, ¿vale? Esa cajita o ese depósito, ese almacén, no lo vemos, no tiene una representación visual física como son las filas y las columnas, pero todas y cada una de las tablas formen parte o que nosotros creemos, vienen, digamos, con ese depósito, con ese almacén, que nosotros simplemente pues, abrimos el cajón y metemos dentro todas las medidas que nosotros queramos. ¿Dónde la vamos a crear? Voy a venir aquí al modelo, ¿vale? Digo, a las tablas que tenemos aquí, y vamos a crear una primera medida y la vamos a guardar en esta tabla que se llama Dime Stores, la tabla de tiendas. En realidad, cualquier medida la podemos guardar en cualquiera de las tablas del modelo, da igual. ¿Por qué? Porque como una medida no puede repetirse el nombre, no puede haber dos medidas con el mismo nombre, en realidad, como va a tener un nombre único, me da exactamente igual guardarla en una o guardarla en otra, pero tiene que estar, y de hecho va a estar siempre guardada dentro de cualquier tabla, en ese digamos, depósito, almacén o bolsito que trae cualquier tabla. ¿Cómo creamos una medida? Pues botón derecho y directamente le decimos que queremos crear una medida. Y una medida la vamos a redactar básicamente con ese lenguaje que se llama DAX, ¿vale? Pues lo digo por aquí, nueva medida, y me aparece la barra de fórmulas porque toda la redacción y todo el trabajo de DAX se hace básicamente con ese lenguaje y como si estuviéramos formulando de una forma muy parecida a lo que hacemos en Excel cuando tenemos una celda y tenemos la barra de fórmulas. Primero elegimos el nombre, no podemos repetir, con lo cual vamos a decir, por ejemplo, total metros cuadrados tiendas, vamos a hacerlo en castellano, total metros cuadrados. Podemos utilizar espacios, ¿vale? Yo no os lo recomiendo, pero se puede hacer. Igual a. Y ahora utilizamos el lenguaje DAX para calcular aquello que queramos calcular. Fijaros que una medida no es más que un cálculo generalista de una determinada operación matemática, más simple o más compleja, eso es lo de menos. Y dependerá de dónde usemos o dónde apliquemos esa operación matemática para que el resultado sea uno o sea otro. Eso es lo que llamamos el contexto de aplicación, es decir, donde utilicemos ese cálculo, esa medida pre-redactada o ya redactada con DAX, nos dará un resultado u otro, dependiendo si ese cálculo lo utilizamos a lo mejor en un gráfico que divide por tiendas, o en una tabla que divide por países, o en un anillo, en un disco que divide por años, por ejemplo. Entonces, dependiendo de en qué lo utilicemos, pues esa medida se calculará para años distintos, se calculará para países distintos, o se calculará, pues, por ejemplo, en este caso, para países distintos o para tiendas distintas. Pero la redacción de la medida siempre es genérica.
Luego es donde la utilicemos, el contexto donde se aplique, el que termina de hacer el cálculo. Entonces yo lo único que quiero es una medida que de forma general me sume los metros cuadrados de todas las tiendas. DAX siempre es en inglés, con lo cual aquí no existen las funciones en castellano, ¿vale? Pues vamos a coger el equivalente a la función suma, que sería sum, abrimos paréntesis y de una forma, repito, muy similar a lo que haríamos en Excel, le vamos a decir que queremos sumar. Pues yo lo que quiero sumar es de la tabla de dimestores la columna que se llama Selling Area Size. La puedo redactar entera o si quiero que me ayude el asistente. Fijaros que me está ofreciendo todas las tablas o muchas de las tablas que forman el modelo, todas las columnas de cada una de las tablas. Aquí hay un montón de opciones, ¿vale? Si yo quiero que me lleve fácilmente a esa columna que se llama Area Size, pues puedo poner, por ejemplo, área, que habrá menos. De hecho, solamente hay una opción. Y fijaros que me dice, de la tabla de Dimestores, la columna o el campo Selling Area Size. Pues la selecciono. Doble clic, la termino de escribir, la doy con el tabulador, como queráis, y cierro la función sum. Y acabo de crear una medida que hace un momento no existía con lenguaje DAX. Y simplemente la guardo, le doy al intro o le doy aquí al check verde. Y dentro de la tabla de dimestores acabo de crear una medida con lenguaje DAX. La siguiente cuestión es dónde y cómo utilizo esa medida, porque esa medida es una medida genérica, es una medida generalista, es decir, allá donde la utilice, lo que va a hacer es sumarme los metros cuadrados de las tiendas involucradas en ese contexto. Si yo, por ejemplo, tengo, como es este caso, una columna, una tabla que solo tiene una columna, en donde ya el propio contexto me está dividiendo, me está diferenciando por país, si yo esta medida la aplico directamente a ese contexto que me diferencia por país, lo que hará es en cada línea darme el total de metros cuadrados de todas las tiendas de ese país. Fijaros que el resultado es exactamente lo mismo si cogemos esta medida y la arrastramos aquí dentro, sin más, que si cogemos el selling area size, es decir, los metros cuadrados de cada tienda, los llevamos a una columna nueva, voy a hacer un poquito más despacio, ¿vale? Hacemos un poquito más despacio para que se vea bien. Fijaros que el resultado es exactamente el mismo, pero una columna la estamos calculando directamente como con una medida, allá donde tengas que calcular cada una de las celdas, súmame los metros cuadrados de las tiendas involucradas. Como en cada una de estas celdas que tenemos aquí, el contexto me indica que es de un país distinto, quiero que me sumes los metros cuadrados solamente de las tiendas de ese país. Insisto que cuando nosotros estamos trabajando con DAX y estamos trabajando con medidas, guardando cálculos determinados dentro de ciertas medidas para luego alimentar elementos visuales analíticos, siempre, siempre, siempre es el contexto de uso el que determina cuál es el cálculo final que hacemos. Si en vez de trabajar con medidas hacemos como esta última columna, que lo único que hemos hecho es arrastrar un determinado campo y hacer que sea el programa el que nos calcule eso, insisto, a priori el resultado es el mismo. La cuestión es que solo es válido hacer eso si vamos a hacer operaciones muy sencillas como es suma, promedio y poco más. En cuanto queramos hacer un cálculo un poquito más complicado, lo vamos a tener muy difícil o sencillamente va a ser imposible. Y luego hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, que ahora no vais a ver la diferencia, pero un poquito más adelante sí lo vais a ver. Fijaros que si yo me voy a la totalización de esta columna, la de en medio, que es la que estamos utilizando la medida, el total de esta columna no tiene por qué ser necesariamente la suma de lo que hay encima. Si esa columna la hemos construido y lo tenemos aquí, la segunda columna que tenemos aquí, la hemos construido con esa medida que hemos llamado total metros cuadrados tiendas y lo que le estamos diciendo es que donde la apliquemos o el contexto de uso donde hagamos utilización de esa medida es el que determina lo que tiene que calcular. Si la calcula en cada una de las líneas, como son países distintos, lo que va a hacer es calcular los metros cuadrados solamente para las tiendas de ese país. Cuando se vaya al total, en realidad no tiene por qué hacer una suma de toda la columna, que es lo que estamos acostumbrados. Y vamos a ver después, si nos da tiempo, que espero que sí, que en ocasiones eso es un problema, porque no siempre lo que tenemos en la columna lo queremos totalizar sumando abajo. Eso es muy habitual, por ejemplo, cuando tenemos una columna de porcentajes. Si yo tengo, por ejemplo, porcentajes de variación, no significa que el total de la columna tenga que ser la suma de todos los porcentajes. Y eso, cuando nosotros trabajamos con medidas, lo vamos a poder evitar. Cuando yo esta columna, por ejemplo, esta columna de medio, la he construido con una medida, como el contexto donde se usa es el que determina cómo se hace ese cálculo, pues directamente va a sumar los metros cuadrados de cada país y cuando llegue al final va a seguir aplicando esa medida, calculando la suma de todos los metros cuadrados sin diferenciar por país. Parece una tontería, pero lo que está haciendo esta columna de aquí, la última, no es exactamente lo mismo. Esta columna lo que está haciendo es coger para cada país, sumar los metros cuadrados de las tiendas de ese país y cuando llega abajo del todo, simplemente suma la columna entera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí que tenemos valores absolutos no hay ninguna.
Pero cuando, por ejemplo, queramos hacer, como es habitual en Excel, queramos hacer una valoración porcentual y queramos ver, pues a lo mejor, la variación de un país de este año, por ejemplo, con respecto al anterior. Pues este país ha ganado un 25, este ha perdido un 15, este ha ganado... Al final, el resultado total de la columna no es la suma de lo que ha ganado o lo que ha perdido cada uno de ellos. Y ese cálculo correcto del total de la columna, si no sabemos DAX, no lo vamos a poder hacer, ¿vale? Entonces, lo primero y lo más importante es tener claro que las medidas las vamos a redactar con ese lenguaje DAX, que las vamos a almacenar directamente dentro de cualquiera de las tablas, es decir, una medida no puede existir si no se puede almacenar dentro de una tabla, que vamos a poder guardarlo en cualquiera de las tablas del modelo, no hay una regla, una norma que nos obliga a guardarlas en un sitio concreto, y que esas medidas, lo más importante es que dependen del contexto en cada momento en que lo estemos usando para darnos una información o darnos otra. Si yo, por ejemplo, esta tabla, voy a poner aquí, me creo, por ejemplo, un gráfico de columnas. Le digo que quiero, por ejemplo, en el eje horizontal diferenciar por continente, por ejemplo. Vamos otra vez a Geography, continente. En el eje horizontal. Y que la altura de cada columna sea, de nuevo, la suma total de metros cuadrados de las tiendas de ese continente. Pues como tengo una medida genérica aquí puesta, donde la coloque, en el contexto en el que la coloque, va a hacer el cálculo que esa medida con DAX tiene dentro. Quiero que allá donde te coloque me sumes los metros cuadrados de las tiendas involucradas. Si yo esa medida la coloco directamente en el eje Y, pues lo que va a pasar es que automáticamente, si hay 4 o hay 40 o hay 400 continentes, pues para cada uno de ellos me sumará los metros cuadrados que correspondan a ese contexto en concreto, ¿vale? Entonces, esa es una gran diferencia a la hora de trabajar las medidas, porque con una única medida podemos alimentar muy fácilmente todos los gráficos o todos los elementos que nosotros queramos. Además, tenemos una escalabilidad y una relación de esa medida o de esas medidas con todos y cada uno de los elementos analíticos y visuales donde las hayamos utilizado. Por ejemplo, esta medida que ahora mismo tenemos creada, nosotros hemos decidido que sea la suma. Y ahora mismo esa medida está alimentando o está utilizándose para alimentar tanto una tabla como un gráfico. Pero precisamente como los dos leen la misma medida, a mí me resulta muy fácil, por ejemplo, decirle, yo ahora no quiero sumar, quiero, por ejemplo, calcular la media o calcular la tienda más grande, los mayores metros, la tienda que tiene la mayor cantidad de metros, pues, como por ejemplo un máximo. ¿Y qué sucede? Que todos aquellos elementos visuales o analíticos donde yo haya utilizado esa medida, le voy a dar al intro o le voy a dar al OK, automáticamente van a cambiar su forma de calcular. Y fijaros que ahora es más fácil verlo. Fijaros que ahora lo que me está haciendo es darme los metros cuadrados de la tienda más grande que hay en cada país. Esto será seguramente porque tenemos un almacén logístico para venta online, ¿vale? Y fijaros que aquí es más fácil verlo. Aquí no podemos directamente, ya podemos comprobar que el total de la columna no siempre es la suma de lo que hay encima. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace ahora la medida? En el contexto donde se utiliza, automáticamente me calcula. Y si esa medida me tiene que calcular, gracias al lenguaje DAX que hemos redactado, el máximo de una determinada columna, pues si el contexto me diferencia por países, pues para cada país haré ese cálculo. Si en el total de abajo del todo no hacemos una diferencia por país y no hay ningún otro contexto, no hay un filtro por año, no hay un filtro por mes, no hay ningún otro tipo de filtro de ninguna clase, pues directamente lo que hará es calcular esa misma medida sin ningún contexto adicional. Si yo, por ejemplo, sí que tengo contexto, porque acordaros que decíamos en las sesiones anteriores, que cualquier elemento que tengamos en un panel, en Power BI en este caso, es capaz de influir o modificar el cálculo, la visualización de todos los demás. Si yo, por ejemplo, pincho en Norteamérica, lo que estoy haciendo es filtrar todo lo que tengo en el resto de elementos del panel. En este caso, incido o filtro la tabla que teníamos al principio. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Pues que el contexto de esta celda que tenemos aquí, por un lado es calcúlame solamente lo de Canadá y además, como tenemos este filtro activo, calcúlame solamente lo que sea de Canadá en Norteamérica, lo cual es obvio. Y aquí lo mismo, en Estados Unidos también. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de trabajar en un momento dado con medidas DAX va a hacer mucho más sencillo calcular todo aquello que queramos y además controlar de una forma mucho más eficiente la visualización de múltiples elementos visuales o analíticos con muy poco o ningún trabajo. Os voy a poner ejemplos un poquito más trabajados que los tenemos aquí, que básicamente son muy parecidos, ¿vale? Fijaros que aquí lo que tenemos es, por un lado, un filtro que simplemente hemos cogido de la tabla de calendario, seguramente habremos cogido el año, lo tenemos aquí. Efectivamente, de la tabla de calendario hemos cargado ese filtro con el año para poder elegir años distintos. Y luego tenemos, pues por ejemplo,
un elemento visual que para cada uno de los meses pues, nos da un determinado cálculo económico de rendimiento por tienda. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues en el eje horizontal, seguramente de la tabla de calendario hemos cargado el nombre del mes y para calcular directamente el eje vertical o la altura de cada una de las series, ¿vale? Directamente tenemos una medida que se llama rendimiento metros cuadrados. ¿Dónde está esa medida? Pues fijaros que en Power BI, cuando nosotros seleccionamos cualquier elemento visual, podemos directamente, de una forma muy sencilla, con esos indicadores verdes, saber de dónde ha salido la información. De aquí del calendario estamos leyendo el nombre del mes. De las tiendas estamos leyendo directamente el tipo de tienda, por eso hay 4 series en 4 colores distintos. Y de esta tabla que se llama medidas tiendas, pues tenemos una medida redactada con DAX que se llama rendimiento metros cuadrados. ¿Y qué es lo que está haciendo esa medida? Pues está haciendo algo que probablemente, por no decir seguro, sería imposible hacer simplemente cogiendo cualquier columna del modelo y arrastrándola para que me calcule, como he dicho antes, una suma, un promedio, un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo básicamente es calcular de esa tabla gigante de ventas que hemos visto, el producto de multiplicar la cantidad por el precio unitario. Y eso es imposible hacerlo arrastrando. ¿Por qué? Ahí tenéis que entender primero cómo está montado el modelo. Aquí no tenemos una tabla, no hay en ningún sitio una tabla que nos diga las cantidades o los importes que hemos vendido. Nosotros lo que tenemos en nuestro modelo de datos, da la casualidad de que está hecho así a propósito, tenemos una tabla de ventas, FAC6, donde de cada venta sabemos la fecha en la que se ha hecho, esta está conectada con el calendario, y sabemos la cantidad que hemos vendido. Pero si nosotros queremos saber el importe de venta, tendremos que multiplicar cantidad por precio unitario. Y esa información aquí no está. Aquí solamente tenemos la cantidad. Tenemos la cantidad que hemos vendido en esta tabla y en la tabla de productos, de InProduct, tenemos el precio de venta de cada uno de ellos que está por aquí al final. ¿Vale? Tenemos el precio de coste y el precio de venta. Entonces, si yo quiero saber lo que he vendido en un determinado contexto, tendré que empezar a multiplicar cantidad por precio, cantidad por precio, cantidad por precio de cada artículo vendido y sumar todo eso. Eso no está ya calculado en una tabla, lo tengo que hacer. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con esta medida que se llama rendimiento metros cuadrados. Le estamos diciendo que coja la tabla de FAC Sales, todo esto lo estamos haciendo con DAX, que multiplique de esa tabla de FAC Sales, que multiplique todo lo que hay en la columna de cantidades vendidas por lo que se encuentra en otra tabla, en esa otra tabla, que es la de productos, de cada uno de ellos que lo multiplique por el precio unitario. Entonces, si de una tabla las cantidades las multiplicamos por en otra tabla los precios, cantidad por precio y todo eso sumado, que es precisamente lo que hace esta función SumX, que también existe muy parecida en Excel, pues automáticamente lo que calcularemos son las ventas totales de un determinado periodo, contexto. Todo esto nos va a calcular ventas totales, cantidad por precio, cantidad por precio, cantidad por precio, todo eso sumado. Si ese total que hemos vendido de miles o de millones de euros lo dividimos entre la suma total de los metros cuadrados que tiene cada tienda, pues estaremos calculando un rendimiento por metro cuadrado, es decir, cuántos euros por metro cuadrado estamos vendiendo en cada tienda o allá donde lo utilicemos. En cada tienda, en cada país, en cada tipo de tienda, en cada mes, depende del contexto donde usemos eso. Entonces, esta medida, de forma general, lo que me está diciendo, como su nombre indica, es el total vendido por metro cuadrado considerado, es decir, el total de ventas del contexto del que hablemos dividido entre los metros cuadrados del contexto en el que hablemos. Si lo aplicamos a una tienda, será de tienda. Si lo aplicamos a un país, pues será país. Si lo aplicamos a un mes, pues será un mes. Entonces, gracias a eso, esta medida que está redactada en DAX, allá donde la apliquemos, el contexto donde la apliquemos, será precisamente el que determine cómo tiene que hacer exactamente ese cálculo. ¿Y cuál es el contexto donde se aplica? Pues este gráfico. Y este gráfico resulta que el eje horizontal lo diferenciamos por mes. Por lo tanto, esa medida redactada con DAX, cada uno de los meses se tendrá que hacer un cálculo distinto, porque tendrá que hacer exactamente el mismo cálculo de cantidad por precio entre metros cuadrados solo para lo que sea de enero, o solo para lo que sea de febrero, o solo para lo que sea de marzo. Y como además en este gráfico le estamos diciendo que queremos diferenciar, porque tenemos 4 tipos de tiendas, pues pequeña, mediana, grande y gigante, por ejemplo, o algo parecido, queremos que haga ese mismo cálculo para 4 tamaños de tienda distintos. ¿Vale? Entonces, al final es el contexto el que es capaz de esa medida, que es una medida general, generalista, decir, no, para hacer esta primera línea
me tengo que calcular solamente los datos de las tiendas pequeñas. Y además, para hacer cada punto del gráfico, tengo que calcular solamente los datos correspondientes a un mes, o a otro, a otro, o a otro. Y luego directamente los uno todos. Pero fijaros que todo eso está hecho con una única medida redactada en DAX, ¿vale? Y es exactamente igual si lo hacemos aquí que si lo hacemos en Excel. Funciona exactamente igual. Fijaros además, insisto, que no hay ninguna manera de hacer esto tratando de arrastrar campos, como hemos hecho, por ejemplo, en algo tan sencillo como súmame esta columna o súmame esta otra, porque aquí esa columna de ventas totales no existe. Pero incluso aunque existiera, tampoco podríamos hacerlo simplemente arrastrando, porque lo que estamos haciendo es dividir las ventas entre los metros cuadrados. Entonces, es necesario que conozcamos DAX para poder hacer ese cálculo tan específico y luego, dependiendo de dónde lo arrastremos o lo utilicemos, que precisamente sea el contexto de uso el que termine de hacer ese cálculo. Fijaros que eso, algo parecido, es lo que tenemos aquí. Vamos a coger, por ejemplo, en este mismo panel que estamos viendo, pues vamos a coger, por ejemplo, este elemento visual de aquí. ¿Y cómo hemos cargado ese elemento visual? Pues lo vamos a ver. Primero tenemos una columna que tenemos simplemente de la tabla de tiendas, tenemos una de las columnas que nos dice si cada tienda es pequeña, mediana, grande o gigante. De cada una de las tiendas de la tabla de tiendas, Dim Stores, ¿vale? De cada una de las tiendas que hay en el mundo, hay 200, 300, 400, las que sean. Cada una de ellas, pues hay una columna que nos dice que hay pequeñas, medianas, grandes y gigantes. Bueno, pues si esa columna que ya está hecha la utilizamos para cargar cualquier elemento analítico visual, pues podremos diferenciar entre esos 4 tipos de tienda que tenemos, ¿vale? Si lo utilizamos, pues podremos directamente cargarla. Fijaros que esta columna además también la hemos generado con DAX. Esto es lo mismo exactamente que podemos hacer en Excel con una función que se llama cambiar, solamente que aquí está en inglés, pero es exactamente lo mismo. Nosotros lo que le hemos pedido, algo que podríamos haber hecho de hecho con Power Query, pero hemos decidido hacerlo directamente con DAX, es no solamente crear medidas, como estamos viendo, para alimentar los elementos visuales y analíticos de Power BI, sino incluso podemos utilizar DAX también para crear nuestras propias columnas adicionales con cosas que queremos que ya estén calculadas para luego utilizarlas en gráficos y en tablas. En este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Esta columna no venía hecha desde el principio y no sale directamente ya montada y creada desde Power Query, que podría haber sucedido. Podríamos haberle dicho en Power Query que a partir del tamaño de tienda de la columna anterior, pues todas las tiendas que sean hasta 500 metros, que las etiquete como small, todas las que sean hasta 1000 como medium, todas las que sean hasta 10.000 como large y el resto pues extreme, por ejemplo, como está aquí. Pero no hemos hecho eso, es decir, esta columna, cuando salimos y cuando cargamos toda la información que viene desde Power Query con el modelo, la tabla principal, las tablas auxiliares, el calendario, esta columna no existe, en ese momento todavía no existe. Pero el lenguaje DAX nos permite no solo crear medidas, sino en un momento dado poder crear nuestras propias columnas adicionales con el cálculo o las condiciones que nosotros queremos. ¿Y para qué sirve en este caso esta? Pues sirve básicamente para, gracias al lenguaje DAX, poder decirle que cuando en una columna nueva que estamos creando, cuando la columna de tamaño esté haciendo referencia a una tienda que no supera los 400, 500 metros, pues que en esta columna ponga small. Si no supera los 1000, pues que directamente ponga medium. Si no supera los 10.000, que ponga large. Y si se pasa de 10.000, pues que ponga extreme. Con lo cual, pues podemos tener una columna con 4 valores distintos. Insisto, lo podríamos haber hecho con Power Query. Lo que pasa es que en ocasiones es mejor que la columna o las columnas ya vengan calculadas directamente cuando cargamos los datos y en otras ocasiones, eso lo vemos en formación porque es un poquito más complicado de explicar, en otras ocasiones es mejor hacer ese cálculo directamente dentro de Power BI y que esa información ya no venga precargada, ¿vale? Pero la cuestión es que aquí nosotros disponemos de una columna más que podemos utilizarla como cualquier otra, pues a la hora de montar un gráfico o una tabla. Con lo cual, como yo tengo una columna de tipo de tienda con 4 posibles valores, pues cojo directamente, me monto una tabla y digo, lo primero que quiero es una columna que me diferencie entre esos 4 valores. Luego tengo una segunda columna que lo que hace directamente es irse a una tabla donde hay una medida que se llama suma superficies y colocarla ahí. Por lo tanto, lo que esa medida esté calculando con lenguaje DAX en el contexto en el que lo vamos a utilizar, que es un contexto que es una tabla con una primera columna que simplemente nos da los 4 tipos de tiendas. Pues ese es el contexto que vamos a utilizar. Calcularé solamente para extreme, solamente para large, para medium o para small, por ejemplo. ¿Y esa medida dónde está? En una tabla que se llama medias tiendas, suma superficies, que es como se llama la medida. Pues vamos a buscarla, está por aquí. ¿Y qué es lo que está calculando esa medida? Pues fijaros que
Aquí tenemos otro ejemplo un poquito más avanzado del lenguaje DAX con una de las funciones probablemente más potentes o más que potentes, más utilizadas en este caso en DAX, que sirve básicamente para calcular algo con una o muchas condiciones. Aquí básicamente lo que tenemos es una medida que se llama suma superficies, que básicamente lo que pretende es que en principio me gustaría sumar todos los metros cuadrados de todas las tiendas que tengo. Lo que pasa es que me gustaría sumar solamente los metros cuadrados de aquellas tiendas, digamos, que han tenido actividad en el año en el que estemos mostrando. Es decir, no quiero sumar todos los metros cuadrados de las tiendas que existan sin más, sino solo, insisto, de las que hayamos vendido algo. Por eso lo que hacemos con lenguaje DAX, insisto, no pretendemos explicar exactamente cómo funciona, porque es básicamente un webinar, pero lo que estamos haciendo es pedirle que me gustaría hacer esa suma, pero utilizo una función por encima que se llama calculate para poder ponerle condiciones. Y en este caso, lo que le estoy diciendo es que quiero que ese cálculo que voy a hacer de sumar todos los metros cuadrados lo haga solo con aquellas tiendas que aparecen por lo menos una vez en la tabla de ventas. Es decir, básicamente, no quiero que me sumes tiendas en las que están cerradas, en las que no hemos vendido nada. Solamente tiendas en las que hemos vendido en el año, por ejemplo, en el que estemos filtrando. ¿Qué es lo que me está dando al final? Pues los metros cuadrados de las tiendas que están activas en el año del que estemos hablando, que no tiene por qué ser el mismo en 2009, que en 2010, que en 2011, dependiendo, insisto, en cada año, perdón, 2008, porque en 2010 creo que no había nada. Pero fijaros que si cambiamos el año, los datos cambian, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo es pedirle que me sume los metros cuadrados no de todas las tiendas a nivel general, sino de todas las tiendas que hayan tenido por lo menos una venta en ese año, ¿vale? Luego tenemos otra columna, la tenemos aquí, que también se carga y se calcula con otra medida. Y aquí tenemos un ejemplo muy bueno también de por qué es imprescindible trabajar con DAX. Fijaros que esa otra medida, esa otra columna, esa tercera columna de la tabla que estamos viendo, la calculamos con una medida que se llama suma superficies año anterior. ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí utilizamos algo muy habitual, que insisto, solo se puede hacer si conocemos DAX, que es pedirle que frente al cálculo anterior, por aquí, frente al cálculo anterior, que básicamente lo que pretende es que me dé la información de un determinado contexto, es decir, quiero que me sumen los metros cuadrados de las tiendas que han tenido actividad en un determinado año, ¿vale? O en el contexto en el que estemos calculando, por tipo de tienda, por año, si nos vamos al filtro. Esta nueva medida en la columna siguiente lo que es capaz de hacer es mover el tiempo. Es decir, a mí me gustaría coger una medida que ya existe, que es la que acabamos de ver en la columna anterior, y me gustaría ser capaz de pedirle al programa que haga exactamente el mismo cálculo, pero un año antes. Entonces, eso lo podemos hacer, insisto, si conocemos las funciones adecuadas en DAX, que es básicamente la función calculate para recalcular algo que ya existe con ciertas condiciones, y sabiendo que dentro de esa función o como condición tenemos que utilizar otra función que es capaz de mover el tiempo hacia adelante y hacia atrás, diciendo en este caso que nos queremos desplazar en el tiempo un año antes. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se juntan dos cosas. Primero, esto solo lo podemos calcular si manejamos DAX correctamente, si conocemos qué es una función datead, qué es una función calculate, y al mismo tiempo vemos otra cosa, y es que estamos recalculando o generando una medida a partir de otra que ya existe, que eso es algo también muy habitual en DAX, Power BI o en Excel, ¿vale? Es decir, nosotros creamos una medida y a partir de esa medida otras calculan a partir de ella. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos generando una relación, como si fuera un árbol de relación, ¿vale? Estamos abriendo a partir de una primera medida un conjunto de medidas adicionales que dependen todas de la primera. ¿Y eso qué tiene de bueno o de malo? Pues tiene de bueno que si esa medida original de la que después nacen varias más, si esa medida original yo después cojo y la cambio, estoy cambiando automáticamente no solo esa medida, sino todas las que dependen de ella. Y eso supone de nuevo una gran ventaja, porque puedo, por ejemplo, en un cuadro de mando, hacer cálculos distintos exactamente con las mismas medidas, solamente cambiando la que alimenta a todas las demás. Eso en muchas ocasiones también muy práctico. Pero insisto, todo esto pasa evidentemente por tener un manejo de DAX lo suficientemente alto. Tengo que saber cuál es la función o funciones que tengo que utilizar, tengo que saber o tengo que decidir si voy directamente a calcular lo que yo necesito y luego recalcularlo, o voy a modificar o voy a condicionar una medida, por ejemplo, que ya existe, como estamos haciendo aquí. Entonces, esta medida, insisto, lo que hace es coger una medida que ya calcula directamente la suma total de metros cuadrados solamente de las tiendas que hayan tenido actividad y hace exactamente el mismo cálculo, pero exactamente el año anterior.
Entonces, ¿qué sucede cuando yo solo coloco como otra columna? Pues que hay años o hay tipos de tienda que tienen exactamente los mismos metros cuadrados, pero hay otros que cambian. Y realmente es muy, muy, muy sencillo hacer el cálculo de datos de este año comparados con los datos del año anterior. Repito, cosa que sería absolutamente imposible hacer eso si solamente me dedicara a arrastrar columnas o campos de cualquier tabla adicional. Una vez que tengo esos dos cálculos, con una medida me echo esta columna, con una medida que está basada en la anterior pero movida en el tiempo, me echo esta. Si ahora quiero saber la diferencia porcentual, pues me creo una nueva medida que simplemente sea la división de una entre otra menos una, para saber la variación porcentual. Pues esa medida que tenemos en esta última columna, me vengo por aquí y se llama algo así como porcentaje suma superficies, pues esta de aquí, esta. ¿Y esa medida qué hace? Pues utiliza otra función de DAX que sirve para hacer divisiones y controlar, por ejemplo, cuando, en este caso se hace así, para controlar cuando se divida por cero, ¿vale? Si no, no haría falta hacerla. Pero básicamente lo que estamos haciendo es dividir la suma de este año entre la suma del año anterior, ¿vale? Y esa función, entre otras cosas, sirve para decirle que si la suma del año anterior es un cero, como no quiero dividir por cero, que por defecto, en ese caso me ponga un 2. ¿Por qué? Porque a ese resultado, sea cual sea, siempre le voy a restar un 1, porque así calcularé el porcentaje de variación de un dato, de un valor, con respecto a otro. Cuando sean iguales, la división será 1 y menos 1 será 0, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Y cuando no tengamos dato en el año anterior, y por lo tanto estemos dividiendo por 0, como eso será un error, nos pondrá un 2 como resultado, 2 menos 1, 1, y lo que veremos cuando no haya datos en el año anterior es que tenemos un crecimiento del 100%. Hemos pasado de nada al dato que tengamos, ¿vale? Y eso, repito, lo estamos haciendo con DAX. Si no conociéramos DAX, eso sería imposible hacerlo simplemente, repito, pinchando y arrastrando. Y fijaros que con eso, con 3 medidas que hemos creado en DAX, pues tenemos creada esa tabla, ese objeto tabla. Ese objeto tabla tiene un contexto formado por, dependiendo de la fila en la que estemos trabajando, estaremos hablando solamente de las tiendas más grandes, de las medianas, de las pequeñas, o si estamos calculando el total, estaremos básicamente calculando en un contexto en donde no diferenciamos por tamaño de tienda. Y en cualquier caso, toda la tabla está influenciada o el contexto de esa tabla está condicionada por el filtro de año que tengamos activo e incluso por cualquier otro elemento que tengamos en el propio panel que sea capaz de filtrar o condicionar ese contexto en cualquier momento. Por ejemplo, yo le puedo decir, si pincho por aquí, que me liste o que me filtre solamente las tiendas más grandes o las medianas. Pues pincho por aquí. ¿Qué va a pasar? Que todo el resto de lo que tengamos en el panel me va a filtrar solo para tipo de tienda mediano, por ejemplo. Pues por eso precisamente me calcula solamente eso, ¿vale? Si no quiero hacer eso, pincho por aquí y me vuelvo a quedar con el total. Es decir, que el contexto de este elemento visual, en este caso una tabla formada por 4 columnas, pasa a ser únicamente el año del que estemos hablando. Una de las columnas la hemos creado a partir de una columna de la tabla de tiendas, de inversores, ¿vale? Pero que en realidad esa columna no venía con la tabla de tiendas, la hemos creado nosotros, la hemos añadido nosotros, es una columna calculada con DAX a partir de los datos de una columna anterior, que es el tamaño de la tienda. Y el resto de las columnas de esa tabla las hemos calculado directamente con medidas, es decir, con cálculos muy específicos que necesariamente tenemos que hacer con lenguaje DAX, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho, por ejemplo, este de aquí? Por terminar un poco de ver este panel, pues muy parecido, es decir, en este caso, en vez de ser una tabla, pues es un elemento visual con barras verticales, pero es muy parecido. Básicamente estamos diferenciando de nuevo por tipo de tienda, pues pequeña, mediana, grande, muy grande, y en este caso lo que estamos haciendo es, tenemos otra medida distinta que lo que está haciendo es contar, pues vamos a ver lo que está contando. En la tabla medidas de tiendas hay una medida que se llama cuenta tiendas, pues vamos a verla por aquí. Vamos a la barra de fórmulas y resulta que nos está contando, ¿vale? Lo mismo. ¿Cuántas tiendas tenemos de toda la lista completa de tiendas, que habrá 200 o 300 o 400? ¿Cuántas hay de cada tipo? ¿Cuántas hay pequeñas? ¿Cuántas hay medianas? ¿Cuántas hay grandes? ¿O cuántas hay muy grandes? Pero como en realidad queremos contar las tiendas solo de entre aquellas que hayan tenido actividad, por eso con DAX primero utilizamos una función count, que sería lo mismo que en Excel, por ejemplo, hacemos con un contar A, ¿vale? Contamos de cada tienda la columna tipo de tienda, si pone pequeño, pone mediano, pone grande, pone muy grande, por ejemplo, y volvemos a recalcular eso, por ejemplo, utilizamos una función calculate por fuera envolviendo esta, con una condición, y es que en realidad solo quiero que haga ese contaje en aquellos casos en los que la tienda aparezca por lo menos una vez en la tabla de ventas, es decir, que tenga por lo menos un movimiento de venta, que se haya vendido algo, que haya tenido actividad. Y repito,
Ese cálculo no se puede hacer si no sabemos DAX. Una vez que hacemos esto, ¿qué sucede? Que esta medida, tal y como está, allá donde la pongamos, directamente nos va a contar cuántas tiendas han tenido actividad en ese contexto. Si hablamos por tamaño, pues por tamaño. Si hablamos por mes, pues por mes. Si hablamos por país, pues por país. No cuántas hay en el país, sino cuántas hay y además han tenido venta en ese contexto, es decir, en ese país, para ese año, para ese tipo de tienda o para el contexto que de alguna forma incida o influya en ese cálculo, ¿vale? Por eso, efectivamente, pues aquí me da una serie de cantidades, son 306. En realidad nosotros no tenemos 306 tiendas, seguro que hay más. Me vengo por aquí, me voy a la tabla de tiendas, Dime Stores, y aquí tengo, lo pone aquí abajo, hay 310. ¿Pero por qué me salen en el gráfico 306 y no las 310? Porque solo me está mostrando aquellas tiendas que existen y además han tenido actividad en el contexto que me está mostrando, que en este caso es el año 2009. Entonces, habrá 4 tiendas que ese año pues, no han vendido nada. Entonces, insisto que ese cálculo no se puede hacer si no sabemos DAX, ¿vale? A partir de que hacemos cálculos extremadamente sencillos, podemos obviar conocer DAX, pero en cuanto queramos hacer prácticamente cualquier tipo de cálculo, moviendo datos comparados en el tiempo o pidiéndole que haga cálculos mínimamente específicos, enseguida nos vamos a tener que pelear, vamos a tener que saber cómo trabajar con DAX. Por último, aquí abajo, por simplemente hacer un resumen, básicamente tenemos otra tabla, en este caso es el equivalente a lo que sería, por ejemplo, en Excel una tabla dinámica, aquí se llaman matrices, pero es básicamente lo mismo, que quiero poner en filas, que quiero poner en columnas y cómo quiero cargar de información pues, este elemento, ¿vale? Fijaros que, además, antes de seguir, en esta tabla que tenemos aquí arriba pasa exactamente lo mismo que hemos dicho antes con esta última columna. Si este mismo cálculo lo pudiéramos haber hecho, que no se puede, insisto, pero lo pudiéramos haber hecho simplemente, por ejemplo, en un Excel pinchando y arrastrando, y nos pudiera calcular la última columna y nos dijera que es 0, 0, 0 y 3,39, al final nos aparecería sumando la columna entera y nos diría que la suma de todo eso es 3,39. Y eso no es cierto. Es decir, si yo he pasado de 369.000 metros cuadrados a 372, yo no he crecido un 3,39, he crecido en total un 0,65. ¿Por qué con las medidas con DAX no tenemos ese problema? Porque aquí depende únicamente del contexto. Calcúlame la variación en metros cuadrados de un año a otro solamente de las tiendas grandes, de las tiendas extreme, perdón, de las extreme, de las grandes, de las medianas o de las pequeñas. Y cuando el contexto no diferencie entre el tamaño de tienda, pues calcúlame la variación total de los años, de los metros cuadrados que teníamos un año comparado con los que tenemos ahora, ¿vale? Eso, insisto, no se puede calcular correctamente si no trabajamos con medidas, si no sabemos, por lo tanto, manejar DAX, ¿vale? Entonces, en este caso, esta tabla de aquí abajo del todo, esta matriz de abajo del todo, que es el equivalente en Power BI a una tabla dinámica, pues está haciendo algo parecido. Directamente en filas diferenciamos por tipo de tienda. En columnas le hemos dicho que nos ponga columnas distintas para cada categoría de producto, pero tenemos media docena, 5, 6, las que sean, y le hemos pedido que haga 2 cálculos. Uno, con esa misma medida que ya tenemos creada, que se llama rendimiento metro cuadrado, y otro con esa misma medida que ya tenemos creada, que se llama también rendimiento metro cuadrado, pero expresada en porcentaje, ¿vale? Porque la medida la podemos utilizar, igual que en Excel, por ejemplo, 2 veces, en una para que calcule lo que tenga que calcular y en otra para que calcule eso mismo, pero que lo represente, por ejemplo, en porcentaje de columna hasta el 100%. Pues es lo que estamos haciendo. Es decir, las 2 columnas en realidad están calculando lo mismo. Esta medida de rendimiento en metros cuadrados, que es esta de aquí, lo que hemos dicho es, la hemos creado directamente con lenguaje DAX, le hemos dicho que nos gustaría calcular cantidad por precio de todo lo que hayamos vendido en el contexto en el que estemos hablando, es decir, si estamos hablando de un año, solo de ese año, si estamos hablando de un tamaño de tienda, solo de ese tamaño de tienda, si estamos hablando además de una categoría de producto, solo de esa categoría de producto, cantidad por precio, cantidad por precio, cantidad por precio, todo eso sumado. Si esa total de ventas lo dividimos entre los metros cuadrados de las tiendas que estén asociadas o relacionadas a ese mismo contexto, ese mismo año, ese mismo tamaño, a ese mismo tipo de producto, pues nos da un rendimiento por metro cuadrado, que es justamente lo mismo que estamos utilizando en esta matriz, ¿vale? Entonces, por categoría en horizontal y por tipo de tienda en vertical, en cada caso, pues tenemos los euros metro cuadrado, esto en realidad no sería euros, sería euro metro cuadrado, de cada uno de las posibles combinaciones de tipo de artículo y tipo de tienda. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues lo hemos colocado 2 veces en vez de una. ¿Por qué? Porque en el segundo lo que le hemos dicho
es que queríamos mostrar el valor no directamente con el valor, el resultado que calcule, sino, por ejemplo, como porcentaje del total de columna. Es decir, que si en uno me calculas que son 100, 2000, 28.000 y 78.000, en la de al lado quiero que me digas, pues si una parte representa el 1%, el otro es un 3, el otro es un 25 y el resto es el 70 y pico que queda, por ejemplo. Para tener no solamente el valor absoluto, euros metro cuadrado, sino también el peso comparado para cada una de las categorías que tenemos de cada uno de los tipos de tienda, ¿vale? Si yo no quiero hacer eso, por ejemplo, insisto que esto es lo mismo que Excel, si yo, por ejemplo, en vez de dividir por filas o por columnas, lo quiero poner, por ejemplo, todo en filas, pues cojo la categoría de producto y lo pongo, por ejemplo, por debajo del tipo de tienda. Entonces, quiero que me calcule primero por tipo y dentro de cada tipo, por ejemplo, aquí, por categoría de producto, ¿vale? Lo puedo hacer como yo quiera, ¿vale? Si no quiero hacer eso, pues lo dejo como estaba y queda como más apaisado y así en la misma vista pues lo tengo todo. En filas me pones el tipo de tienda, en columna me pones la categoría. Pero repito, aquí no estoy pinchando y arrastrando directamente y diciéndole, súmame de una determinada tabla los importes de venta. Primero no existen, es decir, no hay en ninguna tabla, insisto, en nuestro modelo, en nuestra tabla principal de ventas, Pack Sales, no hay una columna que nos diga, en esta fecha hemos vendido por este canal, en esta tienda, este producto, con esta promoción, hemos vendido 10 unidades y el importe total de la venta han sido 340 euros. No, lo único que nos dice es la cantidad. Y en otra tabla distinta, sabiendo que el producto que estamos hablando, en la tabla de productos, products, esta es la que nos dice de cada uno de los productos cuál es el precio de venta que tiene. Con lo cual tenemos que estar multiplicando cantidad por precio. Repito que la única forma de hacer ese cálculo en este caso concreto es multiplicar cantidad por precio. La cantidad está en una tabla, el precio está en otra y tenemos que saber hacer ese cálculo y para eso necesariamente tenemos que ir a DAX, ¿vale? Puede ser que nosotros en nuestro origen de datos resulta que sí que tenemos esa información. Oye, pues en nuestro ERP o nuestro programa de contabilidad, nuestro programa de gestión comercial, pues por el motivo que sea, nuestras ventas sí que están registradas en una determinada tabla y en una columna están todos los importes. Bueno, pues habrá que sumarlos, será un poquito más sencillo. Pero en el momento en que queramos, por ejemplo, cargar una determinada tabla o un gráfico mostrando los datos de este año y comparativamente los del año anterior, es decir, hacer exactamente el mismo cálculo, pero desplazando el tiempo un mes antes o un mes después, pues vamos a tener un problema, porque si no sabemos manejar DAX, es imposible hacer ese cálculo. Y realmente los cuadros de mando, en Power BI o en Excel, la potencia real la adquieren cuando somos capaces de partir de un modelo que está bien trabajado, visualmente mostrar de forma sencilla al usuario la respuesta a las preguntas principales de negocio que queremos contestar y al mismo tiempo ser capaces de calcular aquello que esa respuesta necesita. Y si el 95% de lo que queremos calcular no se puede calcular simplemente pinchando y arrastrando, sino que hay que conocer DAX, pues sí o sí nos vamos a ver abocados a saber formular en DAX. ¿Vale? Si queremos, por ejemplo, hacer algo parecido en Excel, sin cerrar este, voy a ver si no tarda mucho en abrirlo, porque ahora tengo Power BI abierto, tengo también la videoconferencia abierta, pero voy a abrir un Excel por aquí, para que veamos que en realidad en Excel es exactamente lo mismo. Es decir, ya dijimos que de las tres patas que tiene Power BI, es decir, Power Query, la visualización y la formulación de medidas con DAX, dos de esas patas también están en Excel. En Excel también podemos crear un modelo. De hecho, lo recomendable es trabajar con modelo cuando traemos datos de distintos sitios y los preparamos. La visualización, la de Excel es la de Excel, la de Power BI es la de Power BI. Y DAX es exactamente lo mismo, es decir, exactamente la misma filosofía. Todas aquellas medidas que nosotros queramos crear en Excel para formular, para directamente cargar tablas dinámicas o gráficos dinámicos, que es lo que normalmente se hace, se pueden almacenar también en las tablas del modelo. ¿Cómo está montado este Excel? Pues fijaros, vamos a hacer lo mismo que antes, de una forma muy sencilla. Vamos a coger unos datos externos, los vamos a modelar, los vamos a cargar en el modelo de datos de Excel y vamos a crear medidas que sean capaces de, en este caso, calcular todo aquello que necesitemos. No lo vamos a pinchar y arrastrar con el asistente, que lo podríamos hacer, pero lo vamos a hacer directamente con medidas. Fijaros que lo que estamos haciendo, datos, ¿vale? Modelo de datos aquí ya está hecho. Nos hemos conectado a un origen de datos que para los que hayáis estado en sesiones anteriores también os sonará, porque es uno con el que ya hemos trabajado. Voy a cargarlo primero para que lo veamos. A ver si no tarda mucho. Pero que no. Perfecto, ya lo tenemos. Vale, perfecto. Fijaros que lo que estamos haciendo, insisto, lo que habéis visto en alguna sesión anterior ya os sonará este modelo. Nos hemos conectado
a un archivo externo donde tenemos el listado de las ventas de una determinada empresa inmobiliaria, ¿vale? Y tenemos una tabla principal con todas las ventas con todos los encargos que esa hipotética empresa inmobiliaria pues ha ido recibiendo a lo largo de los años, ¿vale? Esa tabla es una tabla como esta, inmuebles, ¿dónde estás? Fijaros que lo que nos dice es la fecha en la que hemos recibido el encargo, el número de línea, eso no me preocupa, la fecha en la que hemos recibido el encargo o la orden de trabajo por parte del cliente, la superficie o los metros cuadrados que tiene el inmueble, la valoración, el precio al que habría que comercializar ese inmueble, la fecha de venta o de comercialización, que estará en blanco si no lo hemos comercializado y tendrá una fecha si sí que se ha comercializado, el tipo de inmueble, codificado, la operación que hacemos con él, codificado, la provincia donde está el inmueble y el vendedor que ha realizado la venta en el caso de que se haya hecho. Y además, a qué precio se ha vendido. Como el tipo de inmueble, la operación, la provincia y en todo caso el vendedor están codificados, seguro que tenemos otras 4 tablas que nos digan qué tipos de inmuebles tenemos, qué operaciones tenemos, qué provincias tenemos o qué vendedores tenemos. Y seguro, seguro, seguro que también tenemos un calendario como mínimo a partir de o de la fecha de encargo o de la fecha de venta. De la fecha de venta que está por aquí. ¿Vale? Luego, por lo tanto, tenemos seguro que nuestro modelo una tabla de tipos de inmueble para saber de cuántos tipos estamos hablando, una tabla de operaciones para saber de cuántas operaciones estamos hablando, una tabla de provincias para saber de cuántas provincias estamos hablando, una tabla de vendedores para saber de cuántos vendedores estamos hablando y en este caso tenemos 2 calendarios, uno a partir de las fechas de alta y otro a partir de las fechas de venta. Bueno, pues tenemos 2. Nuestro modelo pues tiene un aspecto parecido a este, lo que hemos dicho. Los inmuebles, ¿vale? La tabla principal de inmuebles, que es la central, una tabla auxiliar con los tipos de inmueble, otra con las operaciones, otra con las provincias, otra con los vendedores y en este caso hay 2 calendarios. Uno para tratar los datos a partir de la fecha en la que nos han hecho el encargo y otro distinto para tratar los datos a partir de la fecha en la que se han vendido. Podemos hacer el estudio de entradas o podemos hacer el estudio de salidas de inmuebles en nuestro sistema, por ejemplo. Entonces, con eso vamos a trabajar. ¿Qué sucede? Que exactamente igual que nosotros hacemos, en este caso, en Power BI, lo hacemos en Excel. Ya tenemos el modelo montado. Nosotros vamos a trabajar con medidas y sucede exactamente lo mismo que en Power BI. Las medidas las vamos a guardar en las tablas, en cualquiera de las tablas del modelo. Es decir, igual que en Power BI, las tablas del modelo en Excel tienen ese cajoncito, esa bolsita, ese monedero, que permite que dentro de ellas podamos directamente guardar todas las medidas que queramos. ¿Para qué? Para después utilizar esas medidas para cargar de información pues, las tablas dinámicas, que luego al final generarán o no gráficos dinámicos que mostraremos al usuario para pues, su interpretación y análisis. Entonces, una vez que el modelo está montado, cerramos. Nosotros fácilmente podemos crear a partir de ese modelo pues, una tabla dinámica parecida a esta, que directamente me diga las ventas que hemos tenido por mes y además me dé esa misma información comparada con el año anterior. Pues imaginemos que lo quiero hacer desde cero. Me vengo por aquí y supongamos que quiero utilizar ese modelo para que me diga de cada uno de los meses que hemos vendido, cuánto hemos vendido, por ejemplo, o de cada uno de los meses que hemos recibido un encargo, cuál es la suma de todos esos encargos, por ejemplo. Puedo calcular varias cosas. Pues nos vamos a insertar, nos vamos directamente a tabla dinámica. Aquí ya no vamos a decirle que vamos a crear una tabla dinámica a partir de una tabla o datos de origen, no, directamente nos conectamos a todo el modelo de datos y de ese modelo en cada momento cogemos lo que nos apetezca y nos conectamos al modelo completo. Lo de conectarse a una tabla o un rango de celdas se hace para operaciones muy pequeñitas, pero normalmente cuando hacemos un cuadro de mando en Excel, trabajamos contra un modelo de datos. Nos conectamos a todo el modelo y en cada caso cogemos lo que nos hace falta. Con lo cual creamos una conexión al modelo de datos, creamos una tabla dinámica y repito que tenemos ahora mismo el mismo problema o similar al que tendríamos, o al que hemos tenido hace un momento, con Power BI. Todo lo que no sea pinchar y arrastrar va a ser una limitación enorme a la hora de poder calcular lo que yo necesito. Es verdad que si yo, por ejemplo, quiero calcular de cada uno de los meses del año, quiero calcular la suma total de la valoración de los inmuebles de los encargos que he ido recibiendo. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo voy a hacer rápido. Yo lo único que necesito saber es tener claro el modelo, cómo está montado. Tengo una tabla principal que tiene los distintos inmuebles y luego tengo una serie de tablas auxiliares. Pues me gustaría diferenciar, por ejemplo, por mes de recepción. El calendario de alta tendrá el mes de alta en texto, lo pongo en filas. Y de nuestra tabla directamente de ventas, nuestra tabla principal de inmuebles, perdón, la valoración de cada uno de los inmuebles recibidos. Si yo cojo la columna de valoración
está por aquí, y la arrastro a valores, que es lo que sabemos hacer en Excel, pues lo que va a pasar es que estamos quizás muy acostumbrados, y esto ya lo conocemos, a que el asistente directamente nos aplique esa operación de suma. Si yo cojo valoración y me lo traigo para acá, me va a dar por defecto la suma de todos los encargos recibidos a lo largo del tiempo en cada uno de los meses del año. Si yo además quiero hacer, por ejemplo, una diferenciación por año, pues puedo, por ejemplo, insertar una segmentación y filtrar por año, es decir, del calendario de alta, que está aquí, solamente quiero poder diferenciar por año, además, porque no quiero 2, 3 o 4 años de golpe. Quiero poder directamente decir que quiero uno u otro. ¿Y qué es lo que sucede? Que en realidad esto que ya sabemos, se supone que ya lo sabemos hacer, aquí estamos trabajando con medidas sin saberlo. Es decir, yo me vengo por aquí, me voy al asistente y lo que he hecho es coger la valoración y llevármelo a valores. Y el programa, sin habérselo pedido, automáticamente me está creando una medida. O sea que en realidad, si esto lo hemos hecho hace 10 años que estamos trabajando con medidas y entre comillas con DAX, sin saber que lo estamos haciendo. Lo que pasa es que aquí la medida la crea el asistente y el código DAX es el asistente el que lo está creando sin que lo veamos por ningún sitio. Pero eso es una medida. ¿Qué sucede si yo no quiero hacer eso? ¿Qué sucede si yo quiero, igual que hemos hecho en Power BI, trabajar con medidas, tenerlas creadas, almacenadas y tirar de ellas allá donde las necesite? Pues a mí lo que me gustaría tener es, primero, una medida que sea capaz de forma general de sumar la columna de valoración y allá donde la utilice, en este caso, en una tabla dinámica, en un contexto donde me está diferenciando por mes de solicitud del encargo y por año de solicitud del encargo, pues esa medida que es capaz de forma general de sumar las valoraciones, si la coloco en un contexto influenciado por mes y por año, me dará el dato para cada mes de ese año, por ejemplo. ¿Cómo creamos la medida si estamos trabajando en este caso en Excel? Pues hemos dicho que la medida se puede guardar en cualquiera de las tablas del modelo porque todas ellas tienen ese bolsito, ese cajón, ese almacén. Pues en cualquiera de ellas, botón derecho, y fijaros que lo que no nos aparece cuando no trabajamos contra tablas de un modelo, sino con tablas normales de Excel, eso no aparece, pero aquí sí, agregar medida, y fijamos que lo que cambia es que el entorno o el formulario, en mi opinión, es un poquito menos amigable, es un poquito, no mucho más, pero es verdad que es un poquito menos amigable, es un poquito más engorroso, porque no es una barra de fórmulas, ¿vale? Es algo muy parecido, pero no es exactamente igual. Y no es tan fácil movernos de una a otra, no las tenemos todas a la vez, pero básicamente es la misma filosofía. Me está diciendo primero en qué tabla quiero guardar esa medida, por defecto en la tabla que tengo elegida. Puedo, repito, guardar la medida donde me dé la gana en cualquiera de las tablas del modelo, pero ya que vamos a hablar de sumar una de las columnas de esa tabla, parece lógico guardarla ahí. Lo siguiente es lo que en Power BI poníamos antes del igual, es decir, el nombre de la medida, ¿cuál queremos que sea? Pues suma valoración, por ejemplo. Suma valoración, ¿vale? Lo siguiente que nos pide es la descripción. Esto no es obligatorio y normalmente, de hecho, no se usa. Si queremos una descripción, cuando naveguemos por encima, para que nos salga un mensajito diciendo qué se supone que calcula esta medida o simplemente para que cuando entremos aquí que nos recuerde qué se supone que estaba calculando si la expresión es muy compleja. Y luego lo más importante, que es lo que tenemos aquí, es qué es en DAX, en lenguaje DAX, lo que tiene que calcular esta medida. Y hemos dicho, allá donde la usemos, queremos que nos sume por defecto de la tabla de inmuebles toda esa columna de valoración. Sumar es sum. Insisto, aquí no trabajamos con castellano, sino es todo directamente en inglés, pues tenemos la función sum, la abrimos y queremos que nos sume de la tabla fax inmuebles la columna de valoración. Podemos hacer igual que antes, tratar de buscarla rápidamente. Val, para que sea más rápido localizar, ¿vale? Pues de la tabla de inmuebles, la columna de valoración, nos aparecen dos opciones, porque también me dice que si no le digo de qué tabla es, de la que estoy guardando, la columna de valoración, con lo cual sería lo mismo coger esta que coger esta, es lo mismo, voy a coger esta, ¿vale? Y simplemente cierro, sin más. Estoy guardando eso, estoy calculando una medida con DAX que allá donde la utilice, en el contexto donde la utilice, automáticamente me va a sumar la columna entera de valoración. Si mi contexto diferencia por meses, pues cada línea serán solamente los datos de ese mes. Si además el contexto está influenciado por un filtro que filtra un determinado año, pues el contexto solamente será de los datos de ese año. Además, esa medida, ahora que la voy a guardar, cuando la guarde, va a ser un dato económico, va a ser un dato con euros. Pues voy a aprovechar y que no solamente se guarde esa medida, sino que cuando la utilice ya cargue un formato concreto para no tener que hacerlo yo. Pues esto va a ser una moneda con símbolo del euro y con 2 decimales. Entonces, allá donde la utilice, ya va a ir cargada con ese formato. Y le damos a aceptar. ¿Y qué sucede? Pues que ahora sucede que en la tabla de inmuebles, un poquito mejor, fijaros que en la tabla de inmuebles tenemos una medida que antes no existía, que se llama suma valoración. Fijaros que esta tabla tiene una serie de campos o columnas
Y luego ya vienen cargadas, están almacenadas ahí dentro de antes, 3 medidas que ya existían, que vienen con FX, y esta es la que acabamos de crear. Es decir, que nuestra tabla de inmuebles tiene, no sé, 5, 6, 8, 10 columnas, y además, aunque no las vemos, no hay una representación física, tenemos 4 medidas almacenadas ahí dentro para utilizarlas cuando queramos. Si yo, por ejemplo, en esta tabla dinámica, que solamente me diferencia por mes y que tiene una segmentación que filtra por año, utilizo esta medida para calcular los valores, vamos a arrastrarla. Fijaros que aquí ya no aplica una determinada operación matemática, porque lo que estoy haciendo no es arrastrar un campo y que por defecto me lo sume o me lo cuente. Aquí directamente lo que hace es esa medida que allá donde se utilice me va a sumar la valoración, pues el contexto donde se usa es el que determina que ese cálculo en cada línea hay que hacerlo para meses distintos y para un año en concreto o más de uno. Si aquí tengo un filtro múltiple, por ejemplo, y he cogido este y he cogido este. ¿De acuerdo? Fijaros que es exactamente a priori lo mismo que si yo hubiera cogido el campo de valoración y lo hubiera arrastrado dentro. ¿Vale? Fijaros que son iguales. Lo que pasa es que esto de aquí es, por decirlo así, una medida que me ha creado el asistente y esta de aquí debajo es una medida que hemos creado nosotros y la hemos almacenado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las medidas que me crea el asistente tienen muy poca utilidad en tanto en cuanto a las operaciones que podemos hacer, ya hemos dicho que son muy básicas, suma, promedio, máximo, mínimo y poco más. Pero en el momento en que queramos hacer cálculos más complejos, moverlos en el tiempo, utilizar una medida para de ahí heredar o trasladar el cálculo en cascada a otras, eso no se puede hacer. Entonces ahí vamos a tener que ir a DAX directamente. Insisto, si solo es hacer esto, yo me podría haber quedado con la que tenía, que es básicamente no trabajar con medidas. Cojo este campo, que me lo sume y se acabó. Pero ¿qué sucede? Que pongo esta medida porque ahora resulta que junto con el dato de este año, por ejemplo, 2006, me gustaría tener en otra columna el dato idéntico, pero del año anterior, por ejemplo, o del mes anterior. Eso, insisto, no lo puedo hacer si no trabajo con medidas y no trabajo con DAX. Ahora quiero una medida que coja esta y que me calcule exactamente lo mismo allá donde lo utilice, pero un año antes. Pues voy a crear una medida nueva. ¿Dónde la voy a guardar? La puedo guardar donde quiera, pero la voy a guardar en la tabla de inmuebles porque si va a ser una variación de esta que ya está en la tabla de inmuebles, parece lógico pensar que lo lógico, o sea, lo suyo es guardarla ahí también. Pues botón derecho, agregar medida y de nuevo, en la tabla de fax inmuebles me voy a crear una nueva medida que coja, que sea como la de suma de valoración, pero del año anterior. Pues la voy a llamar suma valoración n-1, por ejemplo. La descripción nos la voy a poner. ¿Y cuál es la fórmula? Pues lo que me gustaría es que cogiera directamente la medida que ya hemos creado, la de suma valoración, y donde la utilice que calcule lo mismo, pero un año antes. Pues hemos visto antes, eso se hace aprendiendo DAX, calculate, ¿vale? Quiero volver a calcular la medida que se llama suma valoración, suma, suma valoración, ¿vale? Punto y coma. Fijaros que aquí se usa punto y coma y en Power BI se usa coma para separar los parámetros. Y en este caso lo que me gustaría es mover el tiempo, la fecha de entrada del pedido, un año antes. Y hemos visto que eso se hace con una función que se llama dateadd. Dateadd, ¿vale? Y esa función, la ayuda en pantalla me dice que tiene 3 parámetros. ¿Dónde están las fechas con las que tengo que trabajar? ¿Qué movimiento hacia adelante o hacia atrás quiero hacer? Y si ese movimiento hacia adelante o hacia atrás son días, son semanas, son trimestres, son meses, son años, ¿vale? Pues las fechas ¿dónde están? Si estamos hablando de recibir pedidos, en nuestro calendario de alta, las fechas están aquí, que se llama fecha de alta. Voy a buscar algo que se llame alta para que la lista sea lo más corta posible del calendario de alta a la fecha de alta, este de aquí. Ahí están las fechas de las que estamos hablando. Punto y coma. ¿Qué movimiento quiero hacer? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Pues quiero irme al año anterior, pues -1. Punto y coma. ¿Y ese -1 qué es? ¿Son años, son días, son meses, son trimestres? Son años. ¿Vale? Y cierro la función datear con su paréntesis y cierro la función calculate con su paréntesis para que sintácticamente esté bien escrito. Y eso es básicamente una cantidad económica igual que la otra. Pues donde la vaya a utilizar, ya puestos a pedir, que me lo coloque directamente con el símbolo del euro y con doble decimal. Pues pónmelo donde la utilice, con formato de moneda y con doble decimal. Aceptar. ¿Vale? Y guardo dentro de mi tabla del modelo otra medida más, que es el cálculo del contexto en el que la estoy utilizando, pero retrasado un año. Con lo cual, si yo cojo y lo pongo junto con la otra, pues ahora lo que tendré es lo que hemos vendido, los encargos que hemos recibido un año comparados con los encargos del mismo mes, pero del año anterior.
Y repito, esa información no la podemos tener en una tabla dinámica si no hacemos esta operación. Ahora, claro, es muy fácil directamente poder hacer esa comparación, por ejemplo, porcentualmente. ¿Y qué sucede si cojo esta medida, que ya la tengo hecha, y digo, no, es que no quiero que sea del año anterior, quiero que sea del mes anterior? Puedo crear una medida nueva o puedo modificar esta. Botón derecho, modificar medida, y yo no quiero que sea del año anterior, quiero que sea del mes anterior. Además, con otras cosas porque lo vamos a poder comprobar que efectivamente lo hace bien. Pues nada, que ese -1, en vez de años, que sea meses. Pues tendré que cambiar únicamente esto de aquí. Si sé escribir correctamente DAX, ya sabré que esto es, en vez de año, es mes. Y lo que va a hacer esta medida es, allá donde la utilice, en el contexto donde la utilice, va a tratar de sumarme todas las valoraciones de la tabla de inmuebles solo para el contexto del que estemos hablando con un año menos el año anterior, ¿vale? Es decir, el contexto es un determinado mes y un determinado año, pues será el mismo mes, pero del año anterior. Y le damos a aceptar. Con lo cual, allá donde estemos utilizando esa medida, fijaros que ahora aquí tenemos el mes de enero y aquí tenemos el mes de febrero comparado con el mes de enero, el mes de marzo con el de febrero, el mes de abril con el de marzo, ¿vale? Es decir, que ese cálculo, esos cálculos, en principio no necesitaríamos trabajar con medidas ni conocer DAX, pero en el momento en que le queremos dar un poquito más de complejidad al cálculo, por ejemplo, repito, comparando con esas mismas cantidades desplazadas en el tiempo, no es que sea necesario, es que es imprescindible conocer DAX para poder darle esa potencia de cálculo. Si ahora precisamente queremos calcular la variación porcentual, es decir, lo que tenemos este mes comparado con lo que teníamos en el mes inmediatamente anterior, pues simplemente hacemos la división y -1. Pues vamos a crear una medida que haga eso. ¿Dónde la guardamos? En inmuebles otra vez. Botón derecho, agregar medida, simplemente lo he plegado, bueno, que haya desaparecido, ¿vale? No hace falta que lo esté mostrando. Botón derecho, agregar medida, y voy a calcular la variación mensual, por ejemplo. ¿Dónde la guardo? Pues igual que antes. Si voy a calcular algo a partir de dos medidas que ya están guardadas en Fax Inmuebles, parece lógico pensar que esta nueva también esté ahí, ¿vale? Pero no es obligatorio si no quiero hacerlo así. ¿Cómo la llamo? Pues tanto por ciento, suma valoración, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y cuál es la fórmula? Pues básicamente tendría que dividir la suma de valoración entre la suma de valoración n-1 y todo eso -1. Si quiero evitarme que haya dividido por cero, que lo hemos dicho antes, podría utilizar una función divide. ¿Que no quiero hacerlo? Pues lo hago directamente. La medida suma valoración, ¿vale? Dividido entre suma valoración n-1. Lo que hay en una columna y lo que hay en otra. Eso me dará un número decimal. Si a ese número decimal pongo un espacio, después le resto un 1 y lo muestro como porcentaje, ese será el porcentaje de variación. Lo que tengo dividido entre lo que tenía menos 1, ¿vale? Como eso va a ser un porcentaje, donde lo utilice, quiero que me lo muestre como porcentaje. Pues como número, con formato de porcentaje. Ya puestos donde lo aplique, que no tenga que estar cambiando yo el formato y con un decimal, por ejemplo. Aceptar. Entonces, acabamos de crear una nueva medida almacenada en la tabla de inmuebles que automáticamente, allá donde la utilicemos, está aquí abajo, de momento no la usamos para nada. Fijaros, insisto, que los campos no llevan ningún tipo de indicador y las medidas todas aparecen con ese FX. ¿Por qué? Porque no son campos, no son columnas de la tabla. Son medidas que se han generado con DAX, que están almacenadas en la tabla y que están a nuestra disposición pues, para cuando las queramos utilizar. Entonces, si yo ahora resulta que en esta tabla dinámica quiero representar lo que hemos recibido de encargos por mes este año, la comparación con el mes inmediatamente anterior, y ahora quiero saber esa comparación en porcentaje, pues tan sencillo como hacer esto. Y directamente pues habrá meses que hemos recibido más y habrá meses que hemos recibido menos. Que ahora resulta que quiero, por ejemplo, un gráfico que me dé de cada mes lo que hemos recibido de más o de menos. Pues puedo hacer lo mismo. Me puedo venir directamente al modelo y desde el modelo crearme un gráfico que me muestre cada uno de los meses el porcentaje de variación que hemos tenido. ¿Se puede hacer? Claro. Datos, nos vamos al modelo de datos, ¿de acuerdo? Simplemente para recordar el modelo que tenemos, lo podemos ver de forma analítica, tabla a tabla, pero es mucho más recomendable verlo de forma visual, por eso tenemos aquí arriba la vista de diagrama, que es lo que más se usa. Insisto, es equiparable, es muy parecido, por no decir que es idéntico, a lo que ya hemos visto en Power BI, y lo que le vamos a pedir es que a partir de este modelo querríamos, sin necesidad de crear una tabla dinámica y de ahí sacar el gráfico, sino que directamente creando el gráfico dinámico, crear un gráfico que, pues, por ejemplo, en disco o, por ejemplo, en un gráfico de barras verticales,
que en el eje horizontal nos ponga el mes y el eje vertical o el tamaño de la barra que sea ese porcentaje con esa medida que hemos calculado. Pues nos venimos por aquí, tabla dinámica, le vamos a decir que vamos a crear un gráfico dinámico directamente sin sacarlo previamente, sin crear previamente una tabla dinámica, que se puede hacer cuando trabajamos con un modelo, gráfico dinámico, ¿vale? Y lo único que nos va a decir, ¿dónde lo colocamos? Pues colócalo donde quieras, porque como va a flotar, en realidad nos va a dar un poco igual, luego lo podemos mover de sitio. ¿Y cómo vamos a alimentar de información ese gráfico? Pues hemos dicho que ese gráfico, por un lado, queremos que tenga en el eje los meses en los que hemos recibido los encargos, es decir, que de nuestro calendario de alta, los meses en los que hemos recibido el encargo, y luego el tamaño de cada columna, lo que nos diga este porcentaje que tenemos aquí. Y ese porcentaje lo sacamos precisamente porque es la medida que tenemos en Fax Inmuebles, que se llama porcentaje suma valoración. Si lo pongo aquí, perdón. Vale, es que no he conectado primero este elemento. Un segundo. Es que no lo he conectado aquí. Ahora sí. Vale, en teoría debería de funcionar. Fax Inmuebles. Vale, ¿de acuerdo? Es que he creado este gráfico y me faltaba conectarlo a este filtro para que precisamente me pueda calcular solamente los datos de un año, solamente los datos del año anterior y después hacer la división y restar uno, ¿vale? Entonces, fijaros que en este caso lo que tenemos es igual, un elemento visual que sería imposible calcularlo. Voy a borrar esto, voy a borrar esto y voy a borrar esto, botón derecho, ocultar todos los botones, ¿vale? Que se quede un poquito más apañadito, incluso le vamos a encender las etiquetas de datos, diseño, agregar elemento, etiquetas de datos, por fuera, por ejemplo, externo, externo, algo así, ¿vale? Que lo veamos un poquito más cómodo, incluso lo puedo hacer un poquito más grande, sin florituras, ¿vale? Que no es el objetivo de hoy, pero básicamente tenerlo así. Entonces, fijaros que lo que tenemos es, por un lado, una tabla dinámica que sería imposible, a pesar de que el modelo lo tenemos hecho, sería imposible calcularla si no utilizáramos DAX, y un elemento visual que básicamente lo que nos dice es cuánto hemos vendido, cuántos encargos, cuánta valoración bruta hemos recibido cada uno de los meses de ese año comparado con el mes inmediatamente anterior, si hemos crecido o decrecido. Y repito, lo único de todo esto que podríamos calcular sin utilizar DAX sería esto de aquí. Pero todo lo demás de la tabla y, por supuesto, el origen de este gráfico dinámico, a partir todo, insisto, del modelo original, se puede hacer y se hace únicamente si conocemos DAX, porque si no es imposible hacer ese cálculo. Es decir, no hay ninguna manera de, cogiendo los datos que forman parte del modelo de datos original, lista de campos, no hay ninguna manera de coger cualquiera de los campos de cualquiera de las tablas que conforman este modelo y simplemente pinchando y arrastrando a filas, a columnas o a valores y después cambiando la operación, como estamos acostumbrados en el asistente básico de tablas dinámicas, que es el que tenemos, y cambiar la operación a suma, a promedio, a máximo, a mínimo, a contagio. No hay forma alguna de calcular esto, ni tampoco de calcular el gráfico. Entonces, insisto que la ventaja o la capacidad de cálculo que nos permite conocer DAX es amplísima, hasta el punto de que nos damos cuenta de que sin DAX realmente podemos calcular probablemente a lo mejor un 2 o un 3% de la totalidad de datos útiles que podemos obtener de cualquier modelo de datos si manejamos un poquito DAX. ¿Qué es DAX? ¿O cuál es el contenido completo de DAX? Simplemente para que os hagáis una foto. Os lo voy a dejar además lo diré, en el chat. Os voy a dejar esto de aquí. Perdón, lo tengo aquí abajo. Os voy a dejar este archivito de PDF simplemente para que os hagáis una idea y porque además viene muy bien vinculado con la biblioteca oficial o la enciclopedia oficial de DAX de Microsoft. Hay miles y miles y miles de webs en la nube que os dan información sobre cómo cursos de DAX, sobre cómo programar en DAX. Hay un montón de vídeos, como ocurre con casi todo. Pero aquí lo que tenéis es simplemente para que os empiece a sonar las distintas funciones. Hemos visto la función sum, hemos visto la función count o count con A, hemos visto calculate, hemos visto dateadd. Hay un montón de funciones, más o menos igual que ocurre con Excel, ¿vale? Pero igual que ocurre con Excel, las 300 y pico o más que hay, realmente en nuestro día a día, con las 50 o 60 más importantes, ya podemos empezar a hacer cosas potentes. Bueno, pues con DAX pasa algo parecido. Es decir, a pesar de que hay muchas, manejando las 20 o 30 más importantes, ya podemos empezar a hacer cosas. Entonces, aquí simplemente tenéis las funciones que existen en DAX. Creo que están prácticamente todas.
agrupadas por categoría, ¿vale? En cada una de ellas, si simplemente pincháis cualquiera, por ejemplo, os hemos visto Count hace un momento, estará por aquí. ¿Cuáles son? Estas son las de filtro, por ejemplo. Hemos visto Calculate, ¿vale? Pues si yo quiero saber o tener un poco más de conocimiento de para qué se supone que se usa esa función y que me ponga ejemplos, simplemente hago clic en el vínculo, os va a abrir pues una página web directamente en el navegador, se va a ir a la web oficial de Microsoft, ¿vale? A ver si lo hace, y os va a mostrar precisamente, a ver si lo hace por aquí, perdonad, lo voy a abrir. Aquí está, ¿vale? Entonces, se va a ir a la web oficial de Microsoft, y como ocurre con cualquier otra función de Dash, con cualquier otra función de Excel, en la barra de fórmulas de cualquier celda, pues os explica para qué sirve esa función, qué componentes tiene, os pone ejemplos, etcétera, etcétera. Hay un montón de información en la nube para que en ese sentido podáis avanzar. Recomendable, evidentemente, hacer una formación, pero fijaros que es un lenguaje, que es un poco con lo que me gustaría terminar este webinar, es un lenguaje que es capaz de aumentar muchísimo nuestra capacidad de calcular y mostrar información a partir de un modelo de datos, ¿vale? Con nuestro conocimiento, digamos, de usuario de nivel medio a la hora de hacer tablas dinámicas en Excel o de simplemente coger un modelo pinchando y arrastrando para montar elementos visuales en Power BI, si no conocemos DAX realmente, fijaros que estamos explotando una muy pequeña parte de lo que realmente le podemos sacar a un modelo de datos bien montado con las herramientas que tanto en Excel como en Power BI tenemos a nuestra disposición. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Deberes que nos pones. Ahora hay que aprenderse todas esas funciones casi de memoria, ¿no? Para la semana que No, viene. porque probablemente haya muy poca gente en el mundo que se las sepa todas. Realmente de las 200 o 300 que hay ahí, con sabérselas, igual que insisto, igual que ocurre en la barra de fórmulas de Excel, con manejar Claro, como todo, lo que más vayas a herramientas utilizar, habituales, evidentemente. Es se que pueden hacer un montón de cosas. es tan extensa la información referente a todo esto que es increíble. No sé si alguien tiene alguna consulta, porque Catherine, ya nos puedes perdonar, se nos había quedado una preguntina tuya ahí que no sé si ahora tiene mucho sentido, A porque ver. es ya del principio del webinar, que nos Mm. decías, ¿cómo dices que se llama? Supongo que sería relacionado con alguna cosita Alguna de las que había funciones. comentado Carlos, Ujú. que no sé si te quedó claro, si quieres plantearle la cuestión. Tú nos... el Excel que dijiste que estaba en línea. Ah, no, el que estaba en línea no. Espera, lo voy a hacer primero. Voy a colocar, lo estoy diciendo y lo he dicho y no lo he hecho. Voy a subir Mm. el PDF, lo primero. Un segundo. Lo coloque el Excel, que ya lo publico y así ya lo tenéis. Y me imagino que Perfecto. hace referencia al Excel que hemos dicho al principio de la sesión anterior, que lo vais a poner en la nube para que lo Ah, pueda... vale, perfecto. Ese sí, Podemos ese lo tener un vamos poquito de a... ayuda, Catherine, ¿no? yo creo que tú además estás... Perdona, Carlos, dime. Nada. No, no, que me imagino que se refería a ese, pero que tú has comentado que lo vamos a poner ahora cuando terminemos esta sesión, lo subirás. Con lo Eso cual, es, en cuanto me pueda descargar, si no es ahora a lo largo de la tarde, hasta las 6:30 o así, mañana por la mañana, porque primero, vamos, tengo que descargarme los archivos desde aquí, la grabación y todo, y tarda un poquito en procesarla. ujú. Entonces, nada, mañana por la mañana, como muy tarde, lo tenéis. Ah, dice que el inicio, el Excel que trabajaste, dijiste que no se podría, Ah, que se podría vale, no, el encontrar en Excel, línea. vale, Ah, vale, vale. ya te entiendo. No, el Excel no, el archivo de Power BI con el que empecé a trabajar, que es este de aquí, está montado, inicio, perdón, archivo, ¿dónde estás? Opciones y configuración, origen de datos. Lo que está haciendo es leer un archivo de Access gigantesco que es gratuito, que se llama contososales.access database, ¿vale? Que es un archivo que podéis encontrar en Microsoft. Bajároslo de cualquier... si no, no lo puedo subir porque ocupa, no sé, 300 o 400 megas, es enorme, pero por eso, porque Nada tiene, de nada. tiene tablas con más de 2 millones de registros y viene muy bien para practicar. Entonces, este archivo, contososales.access database, es un archivo de Access que tanto si os conectáis a él desde Excel como si os conectáis desde Power BI, a nivel docente se utiliza muchísimo por la gran cantidad de información que tiene, es el modelo que hemos visto de ventas y es gratuito, con lo cual lo podéis utilizar para trastear todo lo que queráis, ¿vale? Si simplemente os vais a un navegador, si queréis lo hago, si es que no cuesta nada, un segundo. Si yo quisiera encontrarlo, a ver, voy a abrir un segundo, voy a cerrar esto, voy a abrir el navegador
Entonces, si simplemente me quiero descargar ese archivo, lo único que tendría es la precaución de descargarlo de una web oficial de Microsoft, con tososales.access database. Vale, hay un montón de webs que lo tienen, ¿vale? Me lo guardo de aquí, que es la web oficial de Microsoft, y ya está, ¿vale? Y ese archivo tiene todas esas tablas que hemos visto con ese modelo, habría que conectarlas, y a partir de ahí podemos ver precisamente la potencia de cálculo que tiene Power BI moviendo datos ficticios de una empresa que vende por todo el mundo, que tiene 300 tiendas, millones de ventas, y a qué velocidad es capaz de mover toda esa información a la hora de montar un cuadro de mando y darnos información por tienda, información por país, información por línea de negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo podemos usar en Excel o en Power BI distintamente. ¿Vale? Perfecto. No sé si alguien tiene, si alguno queréis plantearle alguna cuestión a Carlos. Si no, si se os ocurre alguna, ya sabéis que para la próxima semana, que aquí en el mismo sitio y a la misma hora, el próximo lunes tenemos ya el último de los webinars con Carlos, el de cuadro de mando financiero de ventas y de control de procesos en Power BI. Y por eso, ay, espera, me dice que ya lo encontró. Ya lo tiene, perfecto. Así que perfecto. Entonces, nada, yo os emplazo a todos a que nos acompañéis la próxima semana también, ya sabéis, en nuestra página web tenéis toda la información, tenéis enlace de inscripción y todo lo que necesitáis. Y listo, nos vemos entonces el próximo lunes aquí. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias a Muchísimas todos. gracias, Carlos, y muchas gracias Buenas. a todos por acompañarnos. Buena Gracias. tarde, chao. Buenas tardes.